Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Justicia sin Fronteras, el espacio donde el derecho trasciende los límites nacionales para convertirse en una herramienta de dignidad y transformación social. Bueno, hoy analizaremos el Sistema Internacional de Derechos Humanos, sus órganos, funciones y procedimientos, con especial atención al caso de El Salvador y su megacárcel. Además, reflexionaremos sobre el principio de transparencia, un valor ético, legal y político fundamental para los estados democráticos. Hoy nos acompañan dos expertas, las cuales son Laura y María Fernanda, profesionales en Derecho. Comencemos por lo esencial, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hola Margarita, espero te encuentres muy bien y del mismo modo extiendo un saludo especial para todos los oyentes. Y respecto a tu pregunta, sí, mira, el Sistema Interamericano nace tras la Segunda Guerra Mundial como una respuesta al auge de las dictaduras, las guerras internas y las violaciones masivas a los derechos humanos en América Latina. En 1948 se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en 1969 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Este sistema buscó proteger los derechos fundamentales cuando los estados no lo hacen y establecer una justicia supranacional con legitimidad ética y jurídica. Laura, cuéntame, ¿qué llevó al nacimiento del Sistema Interamericano y por qué sigue siendo un tema tan relevante el día de hoy? Sí, mira, entender es sencillo. Solo pueden presentar peticiones las personas sean naturales o jurídicas de los estados parte de la convención, pero antes deben agotar todos los recursos internos, es decir, acudir a todas las instancias judiciales nacionales disponibles. Una vez haya una sentencia definitiva, se tienen 6 meses para presentar el caso ante la comisión. La petición debe contener hechos jurídicamente relevantes y claros respecto al modo, tiempo y lugar. Se deben identificar las víctimas, las normas nacionales e internacionales presuntamente vulneradas y anexar pruebas. Y ya cuando hacemos referencia a la presentación de la denuncia, la comisión verifica los requisitos de admisibilidad y si hay un riesgo grave e inminente puede emitir medidas cautelares y en casos extremos remitirlo directamente a la Corte Interamericana. De lo contrario, realizas una investigación y emite recomendaciones al Estado a través de sus informes oficiales y si éste no las cumple, el caso puede ser también elevado a la Corte. Gracias Laura por tu aportación. María Fernanda, me gustaría que nos mencionaras qué instituciones integran el sistema y cuáles son los órganos que conforman este sistema y cuáles son sus funciones principales. Sí, Margarita, mira, el sistema está compuesto por 2 órganos que son autónomos pero complementarios. En el primero encontramos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C. Su labor es promover y proteger los derechos humanos mediante informes temáticos, visitas a países, la emisión de recomendaciones y medidas cautelares. Además de esto, recibe peticiones individuales y si un Estado no cumple con sus recomendaciones, puede remitir los casos a la Corte. El segundo órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en San José, Costa Rica. Se trata de un tribunal internacional que emite sentencias vinculantes contra los estados. Esta tiene 2 funciones. La primera es una contenciosa, cuando juzga violaciones a la convención, y la otra es consultiva, que es cuando interpreta tratados o normas del sistema. Ambos órganos que te acabo de mencionar se complementan entre sí. La comisión actúa como un filtro y como una instancia de la investigación preliminar, mientras que la Corte es el órgano jurisdiccional que puede imponer responsabilidad internacional. De verdad, este es un tema súper interesante para todos nuestros oyentes. María Fernanda, hay una problemática internacional y es el caso de El Salvador. ¿Qué está pasando y por qué ha causado preocupación internacional? Sí, Margarita, es preocupante y todo empezó desde marzo del 2022. El Salvador vive bajo un régimen de excepción implementado por el presidente Bukele. ¿Y para qué? Para combatir a las pandillas. En ese contexto se construyó la megacárcel de Tecoluca con capacidad para 40.000 reclusos, pero la forma en que se ha llevado a cabo esta política ha generado denuncias por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y condiciones inhumanas de reclusión. Esto vulnera la Constitución de El Salvador en su artículo 2, que garantiza la libertad personal y la dignidad. Por otro lado tenemos el artículo 11, que exige control judicial sobre las detenciones, y el artículo 295 del Código Penal, el cual sanciona el abuso de autoridad. Por consiguiente, la falta del debido proceso y la violencia institucional son inaceptables incluso en estados de excepción. ¿Podrías, por favor, contarnos qué ha hecho el sistema interamericano frente a este caso como tal? La comisión publicó el informe titulado "Su hijo no existe aquí", donde documenta la detención masiva de jóvenes sin pruebas, incluyendo menores de edad y personas sin antecedentes penales. A raíz de esto, se emitieron medidas cautelares a favor de las víctimas y de sus familiares. Si el Estado no responde a estas medidas, el caso podría ser llevado ante la Corte.
Pero no se trata solamente de casos como el de El Salvador. La Comisión ha logrado importantes avances en diversos temas. Ha protegido a pueblos indígenas, ha garantizado derechos sexuales y reproductivos y ha exigido reparación para víctimas de dictaduras y defendido la labor de los periodistas, entre otros. Aunque no cuenta con poder coercitivo, sus decisiones tienen un peso moral, político y jurídico que obliga a los estados a responder. Muy importante esta información que nos proporciona Mafe, gracias. Laura, pasemos ahora a la transparencia, que también está en juego en El Salvador y en nuestras democracias. Mafe, ¿qué significa este principio desde un punto de vista ético y jurídico, por llamarlo así? Bueno, mira, desde una dimensión ética, la transparencia podemos entenderla como un imperativo categórico kantiano. Eso significa actuar de forma tal que tu conducta pueda ser una ley universal. Implica actuar de cara a la ciudadanía sin ocultar, ni manipular, ni tener arbitrariedades. Y en lo jurídico la transparencia tiene una doble connotación. Es un principio orientador o de derecho blando y se encuentran tratados internacionales como por ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción, donde guía las políticas públicas sin imponer sanciones directas. Y a su vez tiene como principio de fuerza vinculante y está consagrado en la Constitución Política de Colombia en sus artículos 6, 15 y 209 y 210, que son las funciones administrativas. Y esto desarrolla leyes como la Ley 1474 de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1712 del 2014, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley 2193 de 2022, que es la Ética Pública y Cultura de la Integridad. María Fernanda, ¿podrías indicarme cómo opera hoy en día este principio en la función pública? La transparencia en Colombia rige la función pública desde dos enfoques complementarios. El primero es el enfoque preventivo. Este busca evitar actos de corrupción mediante obligaciones como publicar la información contractual, rendir cuentas, garantizar el acceso a la información y adaptar códigos de ética. Se trata de anticiparse al daño institucional. Y el segundo enfoque es el reactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que se activa cuando hay violaciones al principio mediante sanciones disciplinarias, fiscales o penales para los funcionarios, investigaciones por parte de órganos de control y acciones judiciales como la tutela o la nulidad de actos administrativos. Muchas gracias, queridas abogadas. En conclusión a todo esto, podríamos decir que los sistemas de justicia internacional son necesarios porque los estados no siempre garantizan derechos y que la transparencia no puede ser solo un discurso, pues esto debe reflejarse en decisiones públicas, en rendición de cuentas real y en acceso a la información para todos los ciudadanos. Sí, Margarita, esto con un papel activo como ciudadanía. Como abogados, como jueces o defensores debemos exigir instituciones abiertas, éticas y comprometidas. Y como decía Cancado Tirandade, me permito leer, los derechos humanos son un proyecto ético de civilización. Ese proyecto es de todos y gracias a ti por la invitación. Esto fue Justicia sin Fronteras, donde el derecho se encuentra con la ética y la justicia no conoce fronteras. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.